Oración al profesor Lino Valle. Oración para pedir protección contra males físicos y espirituales, así como para pedir luz, sabiduría y entendimiento en el día a día y en los estudios. También, aunque muy poco conocido, para pedir protección contra el acoso escolar. Con el permiso y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Creador del universo, de Santa María Virgen y de Jesús, su único Hijo, acudo a ti. Profesor Lino Valles, oh apóstol de la diosa de la montaña María Leonza, tú que sembraste la primera semilla de la fraternidad venezolana en el paraíso encantado de ella, diosa verdadera de nuestros antepasados. Tú que con sublime dignidad reviviste la tradición sagrada. Oh santificado espíritu del profesor Lino Valles, sé nuestro protector como primer apóstol que eres de la diosa María Leonza. Hágase siempre tu voluntad, Dios nuestro, y permite que tu santo apóstol ascienda espiritualmente e interceda ante ti por nosotros. Amén. Bueno, estimados hermanos, hasta acá la oración. Pero en este video, aparte de traerles la oración, quiero hablarles un poco sobre quién fue el profesor Lino Valles, por qué se le llama primer apóstol, qué pedirle, cómo pedirle y qué ofrecerle. El profesor Lino Valles, bueno, conocido como profesor, pero hablaremos eso. Lino Valles nació el 5 de mayo de 1905. Según se sabe, según la historia, fue un hombre humilde de muy baja estatura, analfabeta. Ojo con esto, y ya se lo explicaré. Nacido y muerto en Chivacó, estado Yaracuy, en Venezuela, y enterrado en el cementerio municipal. Vivió en el estado Yaracuy toda su vida. Fue conocido como un ser humilde, de gran condición humana, servicial y lleno de mucha misericordia. Tenía lo justo para la comida, y su comida era, según dice, un café, un pan y aguardiente. Dentro de su condición de analfabeta, muchos no entendían cómo él podía predecir situaciones o hechos curiosos, tanto como para una región como para un individuo como tal. Siempre tuvo, recuerdan algunos, una palabra de aliento, una sonrisa de esperanza, y siempre fue un hombro amigo para el que lo necesitara. Entre muchas cosas que dicen quienes lo llegaron a conocer y que está escrito en muchos relatos, normalmente también se quedaba sin nada en sus bolsillos, porque siempre había alguien que lo necesitaba más que él. Así de servicial era. Era seguido tanto por niños como por jóvenes y adultos, y lo que más le indicaba era que debían ser estudiosos. Les incitaba a seguir investigando, estudiando, prosperando, a romper las cadenas de la ignorancia, a llegar a conocernos y por lo tanto a conocer y respetar al hermano, al amigo, al pariente y a toda la humanidad. Una de sus máximas o de sus dichos cotidianos era que de la observación salía siempre una enseñanza y por ende una regla. Basándose en eso aprendió y enseñó a su vez a observar los cambios de la luna, los cambios del tiempo, el crecer de las plantas, el comer de los animales y su transitar diario, llegando a ser uno de los mejores hierbateros, curanderos o curiosos conocidos de su época. No había enfermedad que no le fuera dicha, que él siempre tenía una receta a base de plantas, o sea, una curación a través de la naturaleza. Antes de continuar, vámonos un poco atrás y vamos a volver a leer esto. Siempre incitaba a seguir investigando, estudiando y prosperando, a romper las cadenas de la ignorancia y a llegar a conocernos. Ojo con esto.
Vean este pequeño detalle. No es por lo tanto conocer y respetar solamente al hermano, al amigo, al pariente y a la humanidad, sino a conocernos, a estudiarnos nosotros mismos, a desarrollar nuestro ser, estimados hermanos. Nosotros, igual como debemos respetos a nuestro Dios, a los seres de alta luz, a nuestros hermanos espirituales y nuestros hermanos terrenales, llamando hermanos a padres, hermanos, hijos, esposa, parientes, conocidos, a la naturaleza y a todo ser vivo. Pero llamaba también a conocernos y respetarnos nosotros mismos, y en esto haré hincapié al final de este video. Durante su vida terrena fue un ser iluminado, prodigioso de mente y de espíritu. Son muchas las historias que se cuentan sobre él y sus prodigios. Sus inicios dentro del culto a María Leoncia quedan muy bien definidos dentro del siguiente relato. Lino Valles, según la historia, se encontraba en una reunión de amigos en la cancha de bolas criollas, cerca del cementerio. El tiempo se puso muy nublado y Lino Valles decidió irse a su casa. Sus amigos le rogaban que no se fuera porque el palo de agua, es decir, el aguacero, la tormenta, la lluvia, lo iba a agarrar en el camino. Pero él insistió en irse a su casa. Comenzó a llover tan fuerte que todo parecía que desaparecía. Los amigos de Lino Valles estaban muy preocupados por él, ya que el río estaba creciendo cada vez más, llevándose todo lo que estaba a la altura del sitio llamado El Tamarindo. Al cesar un poco la lluvia, algunos compañeros decidieron salir a buscar a Lino, por si se encontraba en aprietos, pero fue en vano, ya que no lo consiguieron. El río había acabado con todo. Cuando todos le habían dado por muerto, lo encontraron enterrado hasta el cuello en arena, a la orilla del río, sano y salvo. Lino Valles atribuyó el milagro a la diosa María Leoncia, que lo protegía para que propagara su fe. Desde ese momento se convirtió en un fiel servidor de la diosa y por ende fue considerado como su primer apóstol y pionero en el culto. Lino Valles fue el primero en rendir, predicar y practicar el culto a la reina María Leoncia y enseñando las bondades de la naturaleza al abrir caminos hacia la montaña. Él, como los primeros apóstoles del cristianismo, andaba haciendo milagros y difundiendo la buena nueva de la diosa lugareña, con su corte de espíritu y su palacio en las montañas de Sorte. Lo llamaban el profesor. De aquí viene su nombre, profesor Lino Valles. Por la humildad con la que impartía sus conocimientos, que Dios y la reina María Leoncia y los maestros ascendidos le habían dado. Y para asombro de muchos, no sabía leer ni escribir, como la mayoría de curanderos y rezanderos del principio de los años 20. Asimismo es, hermano, esa es una breve reseña sobre quién fue Lino Valles, sus inicios y el por qué se le llama profesor. Ahora, estimados hermanos, les quiero hablar algo muy importante. Al dirigirnos hacia él como hacia cualquier hermano de alta luz, pedir siempre permiso y bendición al Creador, a Jesús y a su Santa Madre. Decir nombre, apellido y fecha de nacimiento propios, con el fin de presentarnos nosotros, quienes estamos pidiendo el favor. Durante los trabajos, estos no pueden ser interrumpidos. Si existe ruido o ocupación, déjenlo para después o coordine desde el principio un lugar y horario adecuado. Y si por ende, por motivo laboral o que a su alrededor no exista paz, pida disculpas y puede orar, siempre con respeto. No necesitas un altar, pero sí un hogar lejos de problemas y limpio. Igualmente con el ruido. Si este está muy lejos de sus manos, debido al entorno, hermano, pida disculpa. Pida disculpa ante que nada por las condiciones en que se encuentra. Y el hermano lo entenderá. Algo muy importante. No orar desnudos o semidesnudos, ropa inapropiada. Evitar prendas oscuras o orar bajo el efecto de alcohol o sustancias, o en momentos de rabia, odio o resentimiento.
A esto quería llegar yo cuando les dije y les hice hincapié en algo. El hermano llamaba a conocernos a nosotros mismos, a respetarnos nosotros, porque con nuestro respeto, con nuestro autorrespeto, al tenerlos hacia nosotros podemos compartirlo hacia los demás. Y no sé en qué momento de la historia esto se desvirtuó. Hoy en día, para orar a un hermano, las hermanas tienen que estar semidesnudas o los hombres semidesnudos, llenos de alcohol. Realmente no entiendo en qué momento esto se popularizó, y esto es cerrado. Los hermanos hay que respetarlos, los altares hay que respetarlos, y nosotros debemos respetarnos. ¿Qué pedirle al profesor Lino Valles? Luz y claridad mental. Ojo, también cuando hablamos de claridad mental nos referimos a la sanidad mental en el caso de enfermedades mentales propias o de algún ser querido. Sabiduría y entendimiento, pedidos de salud, entendimiento en los estudios y protección contra el acoso escolar, aunque esto último es muy poco conocido. ¿Qué ofrecerle y encenderle? Después de su oración, encender una vela o cabo de vela, azul o blanca. Rezar 3 Padres Nuestros, 3 Ave María y 3 Gloria. Y culminar siempre la oración y el pedimento diciendo que aceptarás la voluntad del Creador del universo y asimismo que te dé la fuerza y sabiduría para aceptarla si es el caso. Bueno, estimados hermanos, les pido disculpas si me presento o le hago algunas correcciones de forma muy ortodoxa. Simplemente crecí en un ambiente bajo una mirada de respeto muy alta hacia estos hermanos, hacia los altares, hacia el Creador, y realmente me siento indignado hoy en día de la forma como se ha desvirtuado la fe. Igualmente, si llegaste hasta el final, te doy las gracias. Mi intención es ir trayendo oraciones y conocimientos a través de más de 40 años en este mundo. Y no son solamente mis 40 años, son de varias generaciones. Y hoy en día veo muchas estafas, muchas cosas, y quiero traerles estas oraciones, estos conocimientos antes que se pierdan o se terminen de desvirtuar por causa de muchos, no algunos, sino muchos. Este tipo de contenido no lo comparte YouTube, es baneado. Suscríbete al canal, ayúdanos a llegar a más hermanos, dale like al video, compártelo con hermanos y coméntame. Bendiciones, hermanos.